mensaje que el Señor le dio a Jeremías cuando Joacim, hijo de Josías, era rey de Judá. Necesito su atención porque el texto es maravilloso y de ahí es donde vamos a sacar el valor tan grande del día de hoy. Ve al asentamiento donde habitan las familias de los recabitas e invítalos al templo del Señor. Llévalos a una de las habitaciones interiores y ofréceles algo de vino. Gracias, Maye. Ofréceles algo de vino. Así que, no. Dale la vuelta y yo miro acá. ¿Están mirando ahí bien ahí? ¿Ustedes ven ahí? Ah, ustedes tienen el de allá. Listo. Así que fui a ver a Hazanías, hijo de Jeremías, nieto de Abasinías, y a todos sus hermanos e hijos que representan a todas las familias recabitas. Los llevé al templo y fuimos a la habitación asignada a los hijos de Anán, hijo de Igdalías, hombre de Dios. Esta habitación se encontraba junto a la que usaban los funcionarios del templo, encima de la habitación de Maaseías, hijo de Salum, el portero del templo. Puse copas y jarras llenas de vino delante de ellos y los invité a beber. Pero no aceptaron. No dijeron, no bebemos vino porque nuestro antepasado Jonadab, hijo de Recab, nos ordenó: nunca beban vino, ni ustedes ni sus descendientes. ¿Cuántos quieren decirle eso a sus hijos? Muy bien. Tampoco edifiquen casas, ni planten cultivos, ni viñedos, sino que siempre vivan en carpas. Si ustedes obedecen estos mandamientos, vivirán largas y buenas vidas en la tierra. Así que le hemos obedecido en todas estas cosas. Nunca hemos bebido vino hasta el día de hoy, ni tampoco, escuche, nuestras esposas, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. No hemos construido casas, ni hemos sido dueños de viñedos o granjas, ni sembramos campos. Hemos vivido en carpas y hemos obedecido por completo los mandamientos de Jonadab, nuestro antepasado. Sin embargo, cuando Nabucodonosor de Babilonia atacó el país, tuvimos miedo del ejército de Babilonia de Asiria, así que decidimos mudarnos a Jerusalén. Por esta razón estamos aquí. Entonces el Señor le dijo a Jeremías el siguiente mensaje: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Ve y dile al pueblo de Judá y de Jerusalén: vengan y aprendan una lección de ¿qué? Qué tremendo, ¿verdad? Los recabitas no beben vino hasta el día de hoy porque su antepasado Jonadab les dijo que no. Pero yo les hablé a ustedes una y otra vez y se negaron a obedecerme. Vez tras vez les envié profetas que decían: apártense de su conducta perversa y comiencen a hacer lo que es correcto. Dejen de rendir culto a otros dioses para que vivan en paz aquí en la tierra que les di a ustedes y a sus antepasados. Pero ustedes no querían escucharme ni obedecerme. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, han obedecido a su antepasado en todo, pero ustedes rehusaron escucharme. Por lo tanto, esto dice el Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: dado que ustedes se niegan a escuchar o a responder cuando llamo, enviaré sobre Judá y Jerusalén todos los desastres con los que amenacé. Entonces Jeremías se dirigió a los recabitas y les dijo: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: ustedes han obedecido a su antepasado Jonadab en todos los aspectos y han seguido todas sus instrucciones. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: Jonadab, hijo de Recab, siempre tendrá descendientes que me sirvan. Padre, yo quiero pedirte en esta linda noche que haya cielos abiertos sobre esta academia, cada discípulo que está buscando, Señor, una imagen perfecta de ti en ellos. Para cada uno de nosotros que anhelamos un crecimiento mayor, ser hijos con una marca verdadera. Estamos pidiéndote, Señor, por una generación llena de la fuerza y del vigor, que podamos tener un carácter firme, aprender a tomar decisiones en tiempos de ondulaciones, en tiempos de turbulencias, en tiempos de doble ánimo, de bipolarismo, Señor, en tiempos
de duda tan permanente, en tiempos de tanta confusión, que haya una generación de personas tan equilibradas y maduras, que puedan aprender a tomar las decisiones sabias, su carácter realmente, Señor, impactado por la imagen tuya. Esta palabra te pido, Señor, que sea esculpida en los corazones de ellos y que podamos ver en esta noche un tiempo de mucha libertad y de transformación. Lo declaro en tu precioso nombre. Amén y amén. Esta palabra habla de una de las características más hermosas del carácter de un hombre y mujer de Dios, como es la obediencia. El carácter no es lo mismo que la personalidad. El carácter es realmente lo más interno del ser humano, lo que está más guardado. Casi que podemos conocer el carácter de los seres humanos cuando estamos en oscuridad. Esa es la única manera en que nosotros conocemos el carácter de las personas. La personalidad, en la misma traducción de la palabra, se traduce en el griego como máscara. O sea, la personalidad del ser humano es como una apariencia que hay delante. La palabra la usaron y la sacaron en el griego del significado de lo que eran los actores, las personas que son actrices, aquellos que hacen obras de teatro. Entonces usted entenderá realmente por qué la personalidad del ser humano no nos puede mostrar el carácter del hombre. Por eso el enamoramiento, para uno dar el paso del matrimonio, no lo puedes basar en una personalidad. Tú tienes que mirar el carácter. Por ejemplo, hay gente con personalidades muy carismáticas, personas súper abiertas y muy jocosas y personas que a donde llegan todo el mundo las voltea a mirar porque tienen un poder de influencia, pero su carácter es súper agrietado, dañado, destruido. Es gente que no tiene honestidad, que no son fieles, que no son íntegros. Entonces aquí esta palabra nos enseña lo que al cielo le gusta ver, lo que a Dios le gusta ver. Le gusta ver la gente con un carácter muy marcado en él. De hecho, Efesios dice algo muy lindo, y es que nosotros somos la imagen de ese Dios. O sea que la imagen, la palabra carácter, su significado es imagen. O sea que cuando tú quieres mostrar la imagen de Dios, tu carácter tiene que reflejar verdaderamente quién es Dios. Y este pueblo de los recabitas pues muestran un área maravillosa, tan impactante, que el mismo Dios se tomó el trabajo de hacer un acto de comparación entre un pueblo y el otro. Los recabitas era una generación descendiente de uno de los hijos que tuvo Abraham con la nueva esposa, porque yo no sé si usted sabía que Abraham tuvo a Sara con un fuerte periodo de esterilidad de muchísimos años, pero el viejito, cuando murió Sara, quedó muy alegre y tuvo 5 hijos después. Oye, creíamos que Abraham a los 100 había acabado, estaba empezando. O sea que tú tienes tiempo para empezar ahora y puedes hacerlo. A veces, ¿sabe qué necesitamos? Es morir a esa juventud que uno se para y uno dice, uy, pero es que con esta inteligencia que tengo todo lo conquisto. Yo me acuerdo cuando el Señor empezó la prueba en mi vida y en la de José María. Yo estaba con 25 años de edad y José María con 31 o 30 años de edad. No, éramos Pinky Cerebro. Creíamos que íbamos a conquistar el mundo conocido y por conocer. Pero Dios nos enseñó. Yo me acuerdo que nos sentábamos en la cama los dos cuando en todo fracasábamos y todo se nos pudría, todo se nos dañaba, todo, nada salía. Y nosotros como que nos sentábamos a alegar el uno al otro y decíamos, pero ¿qué? Tú tan joven, yo también tan joven, tú con salud, yo con este vigor, tú con esa belleza. Y el otro decía, yo más bello, y tú con esa fortaleza. Y yo decía, y yo más fuerte. Y nada pasaba. Pero yo sé que son los procesos de Dios hasta que tú mueres a eso y entonces resurge el nuevo Abraham.
ese que puede dar a luz ya hijos habidos en la fe y en la fortaleza del Señor. Estos recabitas venían de esa genética. Habían sido nacidos de Cetura, la nueva esposa. 5 le dio la viejita. Bueno, no sabemos si era viejita. Yo creo que pudo haber sido joven. Pero le dio 5 hijos y de ahí viene esa generación llamada los madianitas. Parte de los madianitas fue gente idólatra, pero esta parte, este remanente hizo algo maravilloso que para Dios fue un impacto muy grande y fue poder llevar su vida de obediencia generación tras generación. Dice aquí en uno de los textos que tú leíste que ellos fueron incitados a tomar el vino, fueron incitados a vivir de una manera diferente y se levantaron y se pusieron con una decisión muy marcada y dijeron no. Hace 300 años nuestros antepasados nos dijeron que beber vino no era bueno y nosotros después de 300 años lo seguimos haciendo. De verdad que cuando tú pones tu mente a pensar, tú dices, Señor, ¿cómo me paro yo en este tiempo a tomar decisiones tan firmes para que estas decisiones puedan tener una longevidad tan grande como esta que tuvieron? Porque uno a veces, yo no sé si a usted le pasa, pero yo he conocido personas que para tomar decisiones tardan años. De hecho, una de las crisis matrimoniales, me voy a meter al rancho, ¿ok? ¿Listo? Allá va. Una de las peleas que se tiene es que generalmente la esposa requiere al esposo para que tome decisiones. Entonces hay una conversación que es típica de todo hogar. Entonces llega el esposo y la esposa le pregunta, ¿qué hubo? ¿Hablaste? Y entonces el esposo le dice, no tuve tiempo. ¿Cómo así? Pero ya habíamos quedado en que lo ibas a hacer. ¿Cómo no lo hiciste? ¿Quieres que yo llame? Porque si no yo llamo. O yo me paro y yo le digo, a mí sí no me da miedo. Yo sí puedo hacerlo. Y entonces el hombre dice, que no, que deje, que yo lo hago, que yo lo puedo hacer. Y cierto, hay risas por todo lado aquí. Es que cuando uno se mete es cuando realmente la palabra cobra vida, ¿verdad? Pero, y ahí en ese sentido es donde tú dices, Dios mío, ¿por qué nos cuesta tanto decisiones firmes? Porque hay una mentalidad. Cuando uno va a tomar decisiones, juega mucho los pensamientos que tiene detrás. Por ejemplo, el jueves que yo le prediqué a las mujeres, hablaba mucho de cuando, por ejemplo, la mujer toma decisiones de tomar hijos, de tener hijos. Hoy en día, antes no, en mi edad, yo me casé a los 23, a los 6 meses de casada, ya estaba embarazada. Eso no había uno que pensar y que la maestría y que el doctorado, no, hijos, matrimonio, o sea, gente guerrera. No, hoy en día son 5, 7, 10 años donde se piensa, donde se mide, porque detrás de esa decisión, aquí en la mentalidad, hay una cantidad de prejuicios, de parámetros, de temores, de culturas. Hay un bagaje de abuelas, tías, hermanas, papás que derramaron cantidad de semillas de pensamientos que hoy en día son unos árboles que tapan tanto la visión que ni dejan tomar decisiones. Por eso la obediencia no mide ni prejuicios, ni parámetros, ni pensamientos, ni abuelos, ni abuelas, ni nada. La obediencia solo dice, es lo que Dios dijo y lo haré. Y se hace. Y te das cuenta que cuando tú lo haces, da el fruto perfecto que tú estabas buscando. Estos recabitas, una de las marcas que más me llamó la atención, Steffi, me llamó mucho la atención y me impactó, fue poder ver cómo ellos, sus padres, pudieron poner una carga sobre sus generaciones y una carga de bendición. ¿Qué tanto nosotros hoy en día estamos preparados para dejar en nuestras generaciones ese estilo de vida?
que tanto hoy en día muchas familias están, de pronto los que nos escuchan por el internet, están con la lucha de tener que traer un hijo a la iglesia. Cuesta, ¿verdad? Sentar el hijo en la banca, enseñarle la vida cristiana. Por ejemplo, hacer corregir a un hijo en la parte moral. Decirle, no forniques. O sea, si fuera tan fácil solamente con la palabra decirle no hagas eso, pues toda la juventud estaría ya conductada. Pero usted y yo sabemos que no es así, ¿cierto? Traerlo, que la gente, por ejemplo, que el matrimonio, yo una vez vi a un hombre ya de edad, tan adúltero, que yo le decía en mi oración hace muchos años, yo le decía, Señor, ¿cómo me gustaría que tú descendieras y te le presentaras a este hombre que siente que no tiene ni cabeza en esta tierra para que lo pusieras en su sitio? Porque uno dice, ¿cuánto añoraríamos que uno pudiera decirle a alguien, te estás equivocando por ese camino, y que la gente enderezara? Pues los recabitas, ellos lograron hacerlo. Y lograron permear de tal manera en sus generaciones que les establecieron este hermoso principio de obediencia, de poder hacer conforme lo que sus padres le habían hecho. Eso es un logro muy grande. Y a mí me gustaría hoy que de pronto tú pudieras preguntar y pudieras decir, bueno, ¿cómo yo logro esto en mi vida? ¿Cómo lo logro? Yo tengo hijos ya adultos. Mi hijo está recién casado, 29 años, y mi hija tiene 27. ¿No me equivoqué? Que siempre les cambio la edad. Les coloco uno mayor, ¿cierto, Sergio? Y sabe que una de las cosas que yo veo cuando yo recién me convertí, yo decía, Señor, mi lucha era cuando ellos estén en su edad de juventud. Porque uno sabe la juventud lo que implica. Y yo recuerdo que a mí un día Dios me llamó la atención. Yo tenía temor sobre todo en los 10 años. Porque yo decía, a los 10 años es donde a uno lo entrenan a que ya los hijos se salen del camino, ya los hijos no quieren nada. Y yo como que vivía temerosa. Sergio cumplía 4 y más temor, y 5 y temor y 6. Hasta que un día el Señor me dijo, no temas. Instruye al niño en el camino, y por más viejo que esté, nunca se apartará. Y yo he visto eso tan cumplido en mis generaciones, que las instrucciones que ellos vivieron fueron de tal magnitud que empezaron a grabar en sus vidas carácter, que es lo que realmente los recabitas tenían. Me impacta lo que es el carácter, porque generalmente uno se deja llevar por la apariencia. ¿Se acuerda usted de Samuel? Cuando le dijeron, vaya y unja al rey David, ¿se acuerda usted? ¿Sí? ¿Qué fue lo primero que él hizo? Buscó los bonitos de la casa, los grandes de la casa. Y le dijeron, no, ahí no está. ¿En dónde estaba? En David, ¿verdad? Y la verdad es que la historia de David, pareciera que David hubiera sido la escoria de esa casa. De hecho, no sé si alguien, a ver, me ayudas con este texto que se lo quiero mostrar hoy. Búscame Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 27. ¿Estamos bien? ¿Paro o sigo? Bueno, esto que viene es muy interesante. ¿Sabe por qué me llamó mucho la atención? Porque el profeta escoge a los bonitos. ¿Qué le dice el Señor? A ver, para los aventajados en la Biblia. No mires el parecer. ¿Mira qué? El corazón. Porque ¿qué es lo que le gusta mirar a los hombres? Pero a mí, ¿qué es lo que me gusta, dice Dios? El corazón. Entonces estaba en ese momento cuando dice, pero cuando el lugar de David siguió desocupado, al día siguiente Saúl le preguntó a Jonatán, ¿por qué el hijo, escuche esto, por qué el hijo de Isaí no vino a comer ni ayer ni hoy? El siguiente. Perdóname, creo que te dije Primera de Samuel 20. Así sí es esta. Así sí. Y Jonatán le contestó,
David me rogó que le dejara ir a Belén. Y me dijo, por favor, déjame ir porque mi familia celebrará un sacrificio. Está hablando cuando ya David estaba siendo perseguido y Jonatán lo estaba defendiendo. Y escucha esto, está hablando Jonatán y le dice, mi hermano me exigió que estuviera presente, así que te ruego que me dejes ir a ver a mis hermanos. Por eso le estaba diciendo Jonatán, no está David a la mesa del rey. Escuche esto. Entonces Saúl se puso muy furioso con Jonatán. Y mira lo que le dice. Tú, estúpido hijo de prostituta, lo maldijo. ¿Acaso piensas que no sé qué tú quieres que él, o sea David, sea rey en lugar de ti? No me vayan a cambiar ese versículo. Para vergüenza tuya y de tu madre. Tremendo, ¿verdad? Porque generalmente nosotros veíamos a David como pues David, el hijo de Isaí, el hijo que estaba escondido, el hijo que era que nadie lo estaba viendo. Y resulta que ahí la Biblia te está diciendo que David también era hijo de Isaí, porque la esposa de Isaí tuvo adulterio con el papá de David. Entonces adultera la mamá de David y nace David. Y entonces Saúl perdona a su esposa, pero por eso ese niño estaba escondido detrás de las ovejas, porque era un niño de adulterio. Era un muchacho, la verdad, bastardo. Por eso se acuerda usted que dice David, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo tú me recogerás. Porque te lo estoy mostrando, ¿no? O sea, te estoy leyendo la Biblia. Por eso para David fue tan importante como Dios empezó a marcar en él un carácter nuevo. Por eso, mire, ahí le dice, ¿acaso piensas que no sé qué tú quieres que él sea rey en lugar de ti? Escuche esto. Porque David pareciera que era el hijo primogénito. Entonces David realmente por orden de Saúl era el de preeminencia y primogenitura de Saúl. Debería ser el que heredara el trono. Por eso era la persecución. Por eso era que David, mientras más amaba a Saúl, Saúl más quería matarlo. Porque David sabía, porque Levítico dice algo, mírenme aquí. Levítico dice que si le nace el hijo de la ramera o de la concubina, y nace luego el hijo de la esposa, el primogénito es el hijo de la concubina. O sea que David, que había sido nacido de ese adulterio, era el que debería quedar como rey. Por eso la persecución que vivió este joven. ¿Entiende por qué Dios hizo ese carácter en David? Porque el Señor es capaz de poder restaurar. ¿Y por qué viene luego para David esa restauración? Ese mensaje que él dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren. Increíble, ¿verdad? Que haya sido realmente porque literal David estaba viviendo esas circunstancias. Entonces retomo la vida de los recabitas y vuelve mi punto es, bueno, ¿qué tanto nosotros estamos dejando sobre nuestras generaciones un legado tan grande? Ahora me impacta mucho lo que hacen también los recabitas. Y los recabitas lo que hacen es que también honran ellos como hijos a sus padres. ¿Cuántos necesitan que sus hijos los honren? ¿Cuántos necesitan hijos espirituales que aprendan, no se preocupe, que aprendan también a honrar a sus líderes? ¿Cuántos necesitan realmente poder colocar en sus hogares la obediencia permanente para que haya una honra mutua? ¿Sabe que el Señor en este tiempo es cuando más quiere restablecer las relaciones familiares y volver el corazón de padres a hijos y de hijos a padres?
Hoy estaba haciendo un estudio en la mañana sobre el último tiempo, todo lo que está aconteciendo, todo lo que estamos viendo. Y sabe que una de las cosas en donde tú notarás los últimos tiempos, la gente que es iglesia verdadera de Dios tendrá una excelente familia, porque es una de las señales y las marcas grandes que hay de que estamos en el último tiempo. Es primeramente para los que no tienen a Cristo, su familia destruida, pero para la iglesia una restauración tan tremenda que serán familias que realmente serán un modelo precioso de lo que es la vida de Dios. ¿Cuántos anhelan eso? Pues te quiero decir que este mensaje de obediencia hoy debemos aplicarlo en nuestras casas. Por eso cuando empezamos a entrenar y entrenamos nuestras generaciones, es una obediencia a la palabra. Ya le expliqué que hay tantos prejuicios en nuestra mente para obedecer, tanta cosa que hay, tantas dificultades. Hay personas que no pueden obedecer al Señor en su parte moral porque tienen metido dentro de su corazón que el sexo es un placer que se lo puede dar todos los días de su vida y que no importa que sea ilícito, es el placer que se debe dar. Pero cuando tú miras la palabra y tú ves la parte moral de lo que es la vida sexual, tú obedeces porque la palabra te lo dice. Por eso empezaremos a ver una restauración familiar inimaginable. Llevemos esto. ¿Sabe que la autoridad puesta es una cosa maravillosa? ¿Quieren que sigamos con David? ¿A quién le gustaría que le diera otro ejemplito de esto? ¿Aprendieron con esto? Ok, ¿quiere aprender otra cosita para llevárselo para su casa? ¿Me promete que lo pone en obra? Que no es solamente por conocimiento. Ven, déjame mostrarle en Primera de Reyes, Andreita. A ver, que no me equivoque aquí. En Primera de Reyes no es. Sí, señor. Es Primera de Reyes y vamos a leer en el capítulo 1. El versículo 38. Y me lo vas a ir bajando y yo les voy a ir contando. ¿Listo? ¿Preparados? Ok. Aquí hay un punto importante. Le voy a establecer para que usted se ubique en el lugar espiritual, ¿ok? Se va a trasladar hasta ese momento. Aquí está a punto de morir el rey David. ¿Se acuerda que David le consiguieron una jovencita para que lo calentara? ¿Sí se acuerda? Eso era en esa época, ¿oyó? Así que en esta época no. Los geriátricos no hay ninguna jovencita. Solo hay enfermeras que cuidan. Pero en esa época le colocaron a una, ¿cómo era que la llamaban? La Gobita. Bueno, se me fue el nombre. Y él estaba, el rey David, ya en sus últimas. ¿A quién le había prometido Dios el trono heredado de David? A Salomón. Muy bien, muy bien. Entonces dice, el sacerdote Sadoc estaban ahí montados en la mula que pertenecía al rey David. Siguiente. Allí el sacerdote tomó la carpa sagrada, el frasco del aceite y ungió a Salomón con el aceite. Luego le hicieron sonar el cuerno de carnero y toda la gente gritó que viva el rey Salomón. Es que creo que me adelanté una parte. Pero bueno, déjenlo y ya ahorita les explico. Toda la multitud siguió a Salomón hasta Jerusalén, tocó flautos y gritando de alegría. La celebración estaba tan alegre y estruendosa que el sonido hacía temblar la tierra. Adonías, ¿quién era Adonías? Era el otro hijo de David. Entonces resulta que mientras el papá, escuche aquí porque voy a hablar de obediencia y autoridad. Porque yo no sé si usted ha conocido hijos que cuando los papás se van de vacaciones, vienen y traen las novias, se acuestan con ellos, hacen sus orgías, hacen con la casa lo que quieren. Pues este es un ejemplo de los Adonías de este tiempo. Entonces Adonías, mientras vio a David, que ya estaba malito, ¿sabe qué hizo? Cogió los sacerdotes de David, algunos vendidos, algunos generales, y se autoproclamó rey. Cuando empezaron a sonar trompetas y empezó a sonar la música y todo, y dije, ¿qué pasó? No, que Adonías es el nuevo rey
Y mandó gente a carros adelante que empezaran a gritar que era el rey. Cuando le cuentan a Salomón, imagínense, y él dice, ¿cómo así? O sea, ¿quién lo nombró? Y él fue y le dijo al papá, le dijo, papá, esto está aconteciendo. Y David, entre su vejez, pero con toda la lucidez del Espíritu Santo, dijo, inmediatamente, llámeme los sacerdotes y que vengan a ungir a Salomón y que me lo paseen por todo el reino, porque quiero decirle, viejito, pero con autoridad, porque no la he perdido, porque mientras esté en esta tierra, seguirá la autoridad de papá, de mamá, de líder, de pastor, porque la autoridad no caduca. Eso es un revestimiento que Dios da. Entonces ahí está en ese momento y escuche esto. Entonces Salomón se proclama y el rey dice, Salomón es el que va a estar heredero mío. Y dice, Adonías y sus invitados escucharon la celebración. Imagínense. Y los gritos casi al terminar el banquete. Cuando Joab oyó el sonido del cuerno de carnero, preguntó, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanto alboroto en la ciudad? No había terminado de hablar cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. Entra y le dijo a Adonías, porque eres un hombre bueno, seguramente traes buenas noticias. Para nada, le respondió Jonatán. Nuestro señor el rey David acaba de proclamar rey a Salomón. Y escuche esto. Y el rey lo envió al manantial de Gihón. Bueno, ahí dice, montaron a Salomón en la mula del rey. Sadoc y Natán lo ungieron rey. Acababan de regresar, toda la ciudad estaba celebrando. Por eso hay tanto ruido. Es más, ahora mismo Salomón está sentado en el trono real como rey. Y escuche esto. Y todos los funcionarios reales han ido a felicitar al rey David y a decirle que su Dios aumente la fama de Salomón aún más que la suya y que engrandezca el reinado de Salomón aún más que el suyo. Entonces el rey inclinó la cabeza en adoración mientras estaba en su cama y dijo, alabado sea el Señor, quien el día de hoy ha escogido un sucesor que se siente en mi trono mientras yo aún vivo para presenciarlo. Todos los invitados, escuchen esto. Entonces, todos los invitados de Adonías, ¿qué pasó? Dígalo duro. ¿Qué hicieron? No me quites ese versículo. Saltaron de la mesa. Quiero decirle, la gente batalla mucho en sus casas con la autoridad. Y las personas dicen, es que me cuesta, es que uno da una orden en todo lugar, en las iglesias, en las empresas. Yo quiero dejarle este mensaje. El día que tú te levantes en obediencia a Dios y a su palabra y tú pongas en orden lo que tienes que poner, se llenarán de pánico todos los espíritus inmundos que roban la autoridad de tu vida y de tu casa y quedarán libres para que puedan poner en obediencia a la palabra del Señor. Lo que Dios necesita es gente que como David y Salomón reaccionen ante la necesidad de que la autoridad venga sobre sus vidas. ¿Quieres tener autoridad financiera? Claro que sí. Se necesita autoridad financiera. Pon en orden tus finanzas. Paga tus deudas. Sé fiel con el Señor. Y esos demonios saldrán presos del pánico y quedará todo el campo libre para que por la obediencia a Dios tu tierra multiplique y sobreabunde. ¿Usted me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo hoy? ¿Está comprendiendo el mensaje que le estoy entregando para que no sufra más por esa pérdida de autoridad? Y de ahí en adelante sigue usted puede leerlo en la casa, pero sigue solamente mensajes en donde Salomón empezó a poner orden en el reino. Yo creo que cuando uno pone orden en su casa y en su vida en obediencia al Señor, es cuando puede el Señor hacer una diferencia enorme y devolverte a ti todo lo que en algún momento el diablo se llevó. La rebeldía,
la falta de mansedumbre ante la palabra, ante el Señor, ante las personas. ¿Sabe cuál es la crisis hoy de los matrimonios? ¿Quién manda a quién? Pero un matrimonio que vive estos principios, qué lindo la obediencia, ¿verdad? Qué lindo el espíritu de paz que se respira cuando hay un matrimonio que puede ceder el uno al otro, que puede entregar, que nadie está robando la autoridad del otro. ¿Qué tal una casa donde papá sea papá? Donde la voz de papá sea papá. Hoy en día uno conoce, por ejemplo, hay hogares donde uno sabe que el papá es el líder del hogar. En la casa entra quien quiere y papá ni se da cuenta. La mujer lleva amigas que al marido sabe que le ha dicho, esas mujeres no me gustan, no me importa, esta es mi casa y punto. Los hijos hacen con el hogar lo que quieran, llevan a quien quieran, hacen lo que quieran. Un papá que tuviera la virtud de Dios se encargaría de mirar habitación por habitación para que el demonio de pornografía nunca entrara. Así que cuando entra cada pieza, pueda entrar a todos los computadores y solo encontrará computadores llenos de sabiduría. Pero no, porque hay cuartos cerrados, porque hay vidas cerradas donde no se puede entrar, porque hay gente que tira la puerta. ¿Sabe que una de las marcas que yo más veo en desobediencia es cuando la gente se deja de hablar en sus hogares? Entonces, con el silencio, papá o mamá está diciendo algo, volteo, no miro y me voy. Que entiendas que mi silencio te está diciendo la rabia que tengo contra ti. Y duran días sin que se hable. ¿Sabe qué hace Satanás en ese tiempo? Está cada día minando con más fuerza esa casa y destruyéndola. Cuando tú empiezas a recuperar obediencia y tú empiezas a recuperar autoridad, entonces vamos a encontrar unos hogares donde hay unas relaciones tan hermosas de respeto. Mire, yo estoy cambiando el mensaje, pero yo creo que necesitamos para nuestras familias poder empezar a vivir un nivel de obediencia diferente. Esto que Dios marcó para esta generación, a usted le tiene que hablar mucho que Dios los haya elegido, escogido. ¿Sabe qué le dijo a Salomón cuando él recuperó el reino? Le dijo, quiero decirte, le dijo Dios, que por haber hecho esto, nunca, nunca faltará heredero en tu trono. Es un lugar de preeminencia que Dios da cuando empezamos nosotros a recuperar la autoridad. No es una cosa que sea sencilla, pero si tú empiezas a hacerlo desde ya, podrás empezar a ver dentro de corto tiempo unos cambios inimaginables. Empezarán a haber unas relaciones de vida, de personas, de familias. No costará tanto esto que hoy en día vemos. El esposo diciéndole a la esposa, vamos a la iglesia, mire que necesitamos del Señor. ¿Sabe que hay una estadística que cuando un hombre se convierte, el 70% de esa estadística, las familias llegan completas a Cristo? Y cuando las mujeres se convierten, solo el 20%. Porque aquí estos recabitas no recordaron a las mujeres recabitas, recordaron a Jonadab, el varón que cuando Elías vino Jezabel a querer destruirlo, se levantó Jehú, y este Jonadab fue el que mano con mano logró destruir a esta mujer demoníaca. Era un hombre, era un varón. Por eso tú crees que no nos preocupa cuando las jovencitas hoy en día hacen lo que quieren con los muchachos. Los engañan, los manipulan, los ven por dinero. Mientras uno le gasta en un restaurante, al otro le está sacando el perfume y con el otro viaja.
Eso es lo que hoy en día estamos viendo. Y entonces el enemigo, con todo un estandarte muy sutil y muy sencillito, porque hoy en día decimos, no, es que las generaciones son así. Es que ya también tampoco nadie se deja mangonear, nadie se va a dejar gritar. Y entonces estamos empezando a ver permeado todo esto, que cuando las personas llegan a la iglesia, lo que más cuesta para un ser humano es poder empezar en la obediencia al Señor. Empieza a hacerlo. Empieza a recuperar y dice, mira, presos del pánico. ¿Sabe qué hizo este hombre? Fue y se le arrodilló a Salomón y le dijo, por favor, no me mates. Cuando yo leía este texto, yo le decía, Señor, así serán los demonios clamando. Cuando empecemos a trabajar en todas nuestras familias de Global Family, lo que es la obediencia a Dios y la autoridad impuesta en una casa. Empezaremos a ver otro tipo de generación. Mire, todos esos problemas que hoy en día hay, que el dinero, que las crisis, que las circunstancias, cada vez que hay rebeldía, hay una contaminación demoníaca. Y las personas ni se dan cuenta. Una de las cosas lindas que se hace cuando uno se casa es tomarse de la mano y decir, Señor, perdonas por las malas semillas. Cuando uno tiene hijos, perdona por las malas semillas que yo derramé sobre mis padres, porque, ya tengo un lomo donde me van a venir toda la cosecha. Perdóname, Señor. Me acuerdo, estoy mirando allá a Johnny, que nos contaba de Benjamín, cuando lo levantaban y Benjamín se ponía bravo. Y él un día, cuando vio al niño que todas las mañanas se ponía, ¿qué es lo que hay? Se bravo. Y entonces Jonathan lo miraba y decía, es igualito a mí cuando mi mamá me levantaba. Y él dice, fui y oré. Y dije, Señor, perdóname por esa actitud que tenía. Y empezar a endulzarle el corazón a Benjamín para que sea un niño tierno con Dios y con sus personas quienes le aman. Porque es lo que necesitamos en este tiempo. Así uno no, tú en tu casa no tendrías que andar predicando con tanto grito y con tanta vehemencia y con tanto hora y ayuna. No, porque el espíritu de todos nosotros estaría para con Dios. Entonces estaríamos en una obediencia maravillosa. ¿Cuántos matrimonios les gustaría dar hijos a luz de esa categoría? Empieza ahora. Empieza hoy. Empieza hoy. Uno lo percibe. Hay personas que esa desobediencia y eso que cuando ven con la autoridad, a uno como pastor es donde más uno la siente. Porque pues la gente sabe que en una iglesia un pastor es cabeza. Y la pastora no es la cabezona, es la pastora. Pero entonces lo ven a uno y uno se tiene que llevar pues los malos tragos que ellos vivieron con sus autoridades, porque lo miran y lo miran mal y hola, ¿cómo estás? ¿Y tú qué? Y como que te miran y uno, bueno, yo no le hice nada, pero pues yo te perdono porque sé que tú tienes es una lucha contigo mismo, pero te das cuenta cómo está la condición humana frente a la autoridad. Entonces necesitamos este mensaje, ponerlo por obra y que usted pueda decirle, Señor, ayúdame. Porque lo que Dios quiere es honrar a su pueblo. Y dice que Él honró a esta gente maravillosa. Por encima de todos los honró. Y les prometió que nunca faltarían cristianos en sus generaciones. Eso es una buena promesa. Que nunca falte gente cristiana en nuestras generaciones. Y si tú quieres hoy esa bendición, pues hay que tomar decisiones. Llega a casa, hablen. Y el esposo dígale a la esposa, ¿por qué te me has vuelto tan rebelde? ¿Por qué te digo 5 y tú dices 4? ¿Por qué te digo blanco y tú dices negro? Hay un silencio muy impactante en este lugar, pero sigo hablando. Dios me dijo. Y de pronto te volteas tú como esposa. Ok, sí, tengo que arrepentirme de mi pecado.
Y vamos a hacerlo como familia. Tú también. O sea, ¿por qué te has vuelto así? Porque cada vez que te digo algo, te molesta, te quedas callado, te volteas, te vas, no me dices nada. ¿Por qué? Y entonces empezará a haber un diálogo necesario para que esos demonios presos del pánico huyan y quede ese hogar libre. ¿Usted sabe qué es un hogar libre? Ay, cuando un hogar es libre, es que es libre. O sea, ya no hay opresión, ya no hay angustia. Entonces, ya usted tendrá un matrimonio y una familia tan maravillosa, de esos hijos hermosos, que los hay, que los hay, que tú los puedes tener, claro que sí, que tus discípulos los puedes tener, claro que sí, ministerios, iglesias, claro que sí, con la condición que desde la cabeza seamos gente obediente, sometida y respetuosa de la autoridad. Cuando tú lo haces, entonces empezarás a ver cómo fluye todo, cómo fluye. ¿Sabe qué? Que es de las cosas más importantes que Dios le recalca al pueblo. Le dice, cuando yo te prospere y cuando yo te ponga en alto, oye, cuídate de que no te me vuelvas bien orgulloso, de que te acuerdes de que yo fui el que te di. Esto que te lo estoy parafraseando está en Deuteronomio. ¿Sabes por qué? Porque eso le asegura a uno que uno no tiene logros ni cosas que tú adquieras por tu propia fuerza, sino que tú sabes que es por la obediencia tuya al Señor. ¿Cuánto les gustaría tener logros mayores por la obediencia que tienes al Señor? Es que es increíble cuando tú obedeces. A mí uno de los principios más impactantes que me parece el del diezmo. Me parece impactante. O sea, tú empiezas a diezmar y se cierran todas las llaves abiertas que había en casa. Esas que hacían que el acueducto llegara por millones de pesos, se cierran. Y empieza un cumplimiento perfecto, porque te quiero decir, si algo he visto, es que Dios, a quienes son obedientes con Él en las finanzas, siempre se encarga de suplir absolutamente todo. En el momento que se necesita, llega, porque Él es fiel. Por eso dije, pruébenme. Si no, abriré yo esas ventanas de los cielos y les derramaré hasta que sobre y les abunde. Ese es el mensaje para la obediencia en el Señor.